Desde Los amores indios de Alejandro Angulo Guridi, pasando por El Montero de Pedro Francisco Bono, hasta llegar a Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, y por cierto, sin dejar de mencionar la novela de costumbres locales de Baní, la novela En Gracia y Antoñita de Francisco Gregorio Bellini. La novela se ha arraigado en nuestra producción literaria, traspasando las fronteras de nuestro pedazo de tierra quisqueyana. Sus primeros comienzos se tuvieron enmarcados en descripciones campesinas de la vida y las costumbres dominicanas, y así también abordando temáticas indigenistas, con las obras de Los amores indios y Enriquillo. Cabe destacar que la novela dominicana tuvo un tímido comienzo debido a que en aquel entonces se encontraba en su apogeo la poesía y el ensayo, aunque se tienen noticias de la impresión de la primera novela en el país de Alejandro Angulo Guridi titulada La campana del higo, impresión dirigida por la imprenta Hermanos García en 1866. En cierta forma nos atrevemos a decir que la novela social dio inicio con los temas indigenistas, tratando el tema aborigen taíno en la novela Enriquillo, publicada en 1879, en donde nos habla de la lucha del cacique Enriquillo en un modo novelesco y romántico. Esta novela se enriquece de los escritos de los cronistas de las Indias como Fray Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, en donde se describen las atrocidades llevadas a cabo por la corona española durante la conquista. La siguiente ilustración de Theodore Reed para la obra de Las Casas muestra categóricamente el estado de barbarie en que se había sometido el Nuevo Mundo durante la conquista. Si continuamos observando nuestra historia, nos encontramos con tres importantes novelas escritas por Federico García Godoy: Rufinito, Alma Dominicana y Guanuma, una trilogía que recoge los acontecimientos históricos luego de la gesta independentista. En sus novelas plasma personajes de la historia nacional como base de sus relatos, aunque no corresponden exclusivamente a figuras relevantes en su trama. Sabemos que hace mención de personajes como Pedro Santana y Buenaventura Báez, y a hechos cruciales de nuestra historia como la anexión a España y posteriormente la Guerra Restauradora. En 1914 nos llega la novela histórica La Sangre de Tulio Manuel Cesteros, en donde, a pesar que la trama no está directamente relacionada con el gobierno de Ulises Gerox, alias Lilis, es un tema recurrente que se suele abordar y se le da exhaustiva observación, conforme ocurren los acontecimientos principales de la historia. El gobierno de Lilis es un recurso periférico del cual el autor hace uso integrándolo magistralmente en su historia. La Mañosa de Juan Bosch, escrita en 1935, es otra novela social que también recoge los acontecimientos de la guerra civil producida durante la Restauración, pero que durante la tiranía trujillista fue censurada por entenderse que iba en contra de los intereses del nuevo gobierno de Rafael Leónidas Trujillo ya afianzado. Esta novela se inspira de aquellos acontecimientos anteriores al régimen, pero que se muestra insurrecta y consciente sobre los momentos actuales en los que vive la nación, y aviva los alzamientos armados con las luchas monteras de los campesinos en su trama, por lo cual esa clase de conciencia social no fue bien vista por el tirano. Llegada la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la novela social expresa en sus narraciones nuevas realidades con la novela histórica Over de Ramón Marrero Aristi, publicada en 1938. Una novela que muchos han denominado de tendencia cañera por abarcar el tema de la industria azucarera en nuestro país. En esta se hace evidente la denuncia a la deshumanización y al maltrato haitiano durante las zafras azucareras en las plantaciones de caña del este, una situación que al parecer ya es un estigma adherido al negro desde los tiempos de la esclavitud, cuando fueron desde aquel entonces
traídos de África. Otra novela que junto a Over son entendidas por la repercusión social que han mantenido en las narrativas dominicanas como las dos novelas más trascendentales de la novelística social del país. Estamos hablando de la aclamada novela de Freddy Prestor Castillo, El masacre se pasa a pie, publicada en 1973. Novela que describe uno de los episodios más nefastos de segregación y barbarie durante la tiranía en nuestro país, tras la masacre del Perejil en la frontera dominicana, y como punto álgido, Dajabón. Según se constata, el gobierno habría reclutado a presos y campesinos para formar una reserva nacional en contra de la población haitiana. Según se dice, a cada hombre se le daba un machete y una botella de ron para caldear los ánimos. Miles de nacionales haitianos vieron la muerte a orillas del río Masacre y luego apilados y quemados o enterrados en fosas comunes, haciendo alusión a las prácticas vistas durante el exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Otra novela que abarca hechos deleznables de la historia dominicana es la novela conocida como Palma Sola, Tragedia de un pueblo, de Luis Francisco Lizardo Lasocé, la cual bebe de los hechos ocurridos en 1962 en San Juan de la Maguana, concretamente Palma Sola, en donde el gobierno del Consejo de Estado dirigido por Rafael Bonelli envía a un contingente militar para erradicar la religión del liborismo y las presuntas intenciones del grupo de impedir la llegada del presidente electo Juan Bosch, o las ya alegadas afirmaciones sobre que los mellizos habrían ultimado al general Rodríguez Reyes, en concierto con la Unión Cívica Nacional, para traer de vuelta al trujillismo al poder. Hasta el momento, la historia es un tanto confusa, pues se vierten distintas versiones de cómo ocurrieron los hechos. Hoy se sabe que hubo cientos de muertos. Ya para los años 70 y 80, la novela social se enmarca en los nuevos acontecimientos políticos de entonces, siendo Joaquín Balaguer la figura principal que regía los destinos del país. Novelas que surgieron en su gobierno y que lo cuestionaron directamente, podemos citar a la novela de Viriato Ascensión, titulada Los que falsificaron la firma de Dios. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Literatura en 1993, pero le fue negado el galardón por el Dr. Joaquín Balaguer por entenderse que se había ofendido a la figura del presidente. Este premio le fue reconocido 20 años después, tras la muerte del expresidente Joaquín Balaguer. Muchos autores son de mención por la amplitud que abarcan sus novelas sociales en el país. Autores como Marcio Veloz Maggiolo, con su novela Biografía difusa de Sombra Castañeda, es una muestra de ello, la cual se sustenta en la voz de un presidente títere que despide el cadáver del dictador Trujillo y que penetra el sueño de un moribundo que, asediado por un tremendo delirio final, inventará a su modo la forma de continuar con la represión y la dictadura. Si bien hemos visto que a lo largo de la historia dominicana la novela social ha planteado en sus páginas los problemas sociales de la nación y ha denunciado los males que atañen a los gobiernos, desde las guerras civiles. Desde sus tímidos comienzos, la novela social ha remontado un alto sitial en las letras dominicanas. Hoy por hoy existen muchos escritores que querríamos abarcar y de gran relevancia literaria, haciendo esto evidente que la novela social es un legado fructífero para la nación dominicana.